Adelante. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Les damos la bienvenida a este conversatorio estatal Colima 2022, alerta de violencia de género contra las mujeres, avances, balance y desafíos de los compromisos de México ante la CEDAW. Para mí es un gusto estar moderando este conversatorio organizado por la Red Nacional de Alertistas y la Red Colimense por los Derechos Humanos de las Mujeres. En este conversatorio se disertarán algunos temas que tienen que ver con las declaratorias de la alerta de violencia de género contra las mujeres, algunos otros temas que tienen que ver con los refugios especializados para mujeres que viven violencia, y disertarán quienes se encuentran aquí presentes: la maestra María del Carmen Nava Pérez, el maestro Roberto Ramírez, la maestra Evangelina Flores Ceseña, la maestra Pastora Ferráez y la licenciada Leticia Cepeda Mesina. Como parte de este conversatorio, me gustaría explicarles la dinámica a quienes nos están sintonizando en redes sociales. Cada una de las personas participantes tendrá un máximo de 15 minutos para poder hacer la disertación en torno a todas las áreas de este conversatorio, que tendrán que ver justamente con el tema de las alertas de violencia de género, principalmente si se garantiza la aplicación de la alerta de violencia de género, si este mecanismo está armonizado a nivel federal, estatal y municipal, si existe una efectiva coordinación del mecanismo en los órdenes y niveles de gobierno, cómo se lleva a cabo, si existe un monitoreo de las mismas, si existe un seguimiento de las mismas, y en el caso de quienes pertenecen a los organismos de sociedad civil, si ese seguimiento es accesible para quienes participan desde la sociedad civil como un ojo ciudadano y además experto, ¿no? Si se detecta alguna problemática en torno al seguimiento de las alertas de violencia de género, si el presupuesto para atender las alertas es un presupuesto adecuado, si lo tienen contemplado los municipios o las entidades federativas. Y bueno, al momento de hacer el abordaje por parte de cada una de las personas expertas, cada una de ellas estará haciéndolo desde su visión, desde su experiencia y desde la riqueza que puede dar el tener un panel pues tan diverso, pero al mismo tiempo tan experto. Así es que bueno, sin detenerme un poco más en torno a este panel, a la explicación del panel, quisiera dar lectura a la semblanza de nuestra primera ponente, de la maestra María del Carmen Nava Pérez. Ella es feminista y socióloga. En diferentes momentos se ha desempeñado en la dirección del Centro de Apoyo a la Mujer Griselda Álvarez, actualmente es su directora. Fue cofundadora del colectivo feminista de Colima en 1979, del grupo promotor de la creación del CAM en octubre de 1983, del que también fue fundadora. Ha participado en grupos de trabajo y en mecanismos para el avance de las mujeres, donde aporta desde su experiencia para la definición de acciones en materia de equidad de género en las políticas públicas. Participó en el Consejo Directivo del Instituto Colimense de las Mujeres desde su creación en 1998 y hasta hace unos meses. Hoy participa en el Instituto de las Mujeres Villalvarenses. Desde los orígenes del CAM, Carmen ha trabajado en la coordinación de las acciones de prevención de violencia y en los procesos de atención de mujeres que viven esa problemática. Con su labor ha contribuido de manera fundamental para que el CAM haya desarrollado una labor de más de 39 años para prevenir y atender la violencia de género, y actualmente es un organismo de vanguardia en el diseño de la metodología de atención a mujeres en situación de violencia. Representa al CAM en la Comisión Solicitante de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, vigente desde 2017 para el estado de Colima. Adelante, Carmen. Si nos apoyas con tu micrófono. Ajá. Gracias, Buenas adelante. tardes. Muchas gracias a la Red Colimense por los Derechos de las Mujeres por haberme girado esta invitación. Me dijeron de unas preguntas. Yo consideré que podía ampliar un poco más porque las preguntas están desde mi punto de vista pues muy concretas, o cuando menos yo podría contestarlas, o sea, de manera muy
muy rápida. En cambio, sí creo que con el trabajo que hemos realizado tanto en la gestión, solicitud de la alerta de violencia de género, como en su seguimiento bueno, la insistencia para que se cumplan las recomendaciones, creo que hay mucho que platicar, ¿verdad? Sabemos que la ABG es considerada dentro de la Ley de Acceso de las Mujeres para una vida libre de violencia como una medida urgente y que los gobiernos deben de tomar ante la violencia feminicida en un territorio determinado. La violencia, como ya sabemos, adquiere su máxima expresión con los asesinatos de mujeres, los que para nosotras son feminicidios hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Esta violencia es un problema gravísimo en Colima porque se ha visto retroalimentada en los últimos años por la violencia que genera el narcotráfico y que coloca a Colima en los primeros lugares de feminicidio. Las cifras sabemos que visibilizan, pero también desnaturalizan la violencia, sensibilizan a la ciudadanía para que no terminemos asumiéndola como algo irremediable. Ocurren 10 feminicidios diarios en el país y la cifra cambia cuando se dan los hallazgos de cuerpos en las fosas de mujeres que antes han sido reportadas como desaparecidas y que fueron encontradas por sus propias madres muchas veces, que en esa búsqueda incluso ponen en peligro su vida. Pero los feminicidios solo son la punta del iceberg en Colima. Tenemos que dimensionar la violencia feminicida que la antecede y de la cual nos habla la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esta es la violencia extrema, que no termina en feminicidio, pero sí es una tentativa de feminicidio, la cual muchas mujeres no denuncian en las instancias jurídicas, pero lo hacen en centros de atención y hospitales. Estos feminicidios no fueron consumados porque intervinieron terceras personas o por la resistencia de las propias mujeres. Y precisamente en el 2014, 102 feminicidios que habíamos contabilizado desde el 2004 fue lo que nos sirvió como fundamento para que solicitáramos la alerta de violencia de género contra las mujeres en el año 2014. Esto de fundamento para la solicitud implicó mucho trabajo, no solo de las 3 organizaciones solicitantes, sino hubo aportaciones también de las dependencias involucradas en el cumplimiento de la ley de acceso, porque nos dieron información sobre el seguimiento que ellos daban, más bien el cumplimiento que daban a la ley, en algunos casos el desconocimiento que tenían de las mismas. Pero también la sociedad se involucró porque además de esa sistematización del estado de la cuestión en las instituciones, hubo una organización junto con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Mujeres en Alerta y otros organismos que colaboraron para lograr una recolección de firmas de más de 10,000 ciudadanos y ciudadanas que apoyaban que se hiciera esta solicitud y que, bueno, reconocían que era urgente que se impulsara esta medida. La ABG se presentó en diciembre de 2014 y se declaró en junio del 2017.
En cuanto a logros y resultados, bueno, primero tendríamos que decir que las organizaciones involucradas, en este caso, sobre todo las que conformamos la comisión solicitante, empezamos a dar seguimiento a esta solicitud y que luego, una vez que se declaró en el 2017, empezamos también a monitorear la forma en que se estaba dando cumplimiento a las recomendaciones y también de qué manera se iban detectando las resistencias para cumplir esta alerta. En muchos lugares la alerta no se declaraba, en muchos estados, por la politización que se hizo de la misma. Inclusive aquí en Colima no todo era miel sobre hojuelas. Sí hubo resistencia, sobre todo de algunas instituciones que creo hasta la fecha todavía no han estado muy convencidas de su necesidad. Y eso hizo que la comisión solicitante fuera detectando pues muchos vacíos en el cumplimiento, pero también simulación en la información que daban de ese cumplimiento. Nosotras en la comisión solicitante tratamos de trabajar conjuntamente buscamos trabajar conjuntamente con el gobierno en el seguimiento. Y esto, pues, insistimos en que era necesario que esta comisión tuviera una participación en las reuniones donde el grupo de trabajo que se había conformado para calificar la solicitud de alerta y luego para ir evaluando los reportes de las instituciones, que pudiéramos nosotras tener acceso a esa información, y para eso logramos estar en las reuniones donde se hacía esa revisión periódicamente junto con representantes de la CONAVIM, de Derechos Humanos Nacional, de Derechos Humanos Estatal, del Instituto Colimense de las Mujeres, así como los titulares de todas las dependencias involucradas y el grupo de trabajo. Este fue uno de los seguimientos que hicimos, y para la comisión solicitante pues era muy, pues un trabajo muy largo llevar ese seguimiento porque trabajábamos sin recursos. En ningún momento esta comisión solicitante tuvo recursos ni para elaborar la solicitud ni para hacer ese seguimiento. Fue como pudimos, esfuerzo de las solicitantes, el dotarnos de una metodología de trabajo para hacer ese monitoreo y el buscar las formas de obtener la información, que no siempre era muy explícita, ¿no? Sin embargo, el balance que hacemos desde el CAM nos habla nos muestra muchas cuestiones muy, relevantes como buenos resultados, porque hemos escuchado pues muchas opiniones acerca de que no ha servido la alerta, de que si ya no tiene sentido, etc. Para nosotras, para el CAM, la alerta ha servido y sigue vigente, y todavía es necesaria su implementación, sobre todo pues su cumplimiento cabal. Y sobre todo, desde como lo vemos en el CAM, es que sirvió para que las instituciones revisaran cómo estaban haciendo las cosas en torno a la prevención y la atención de la violencia contra las mujeres, porque así con esta revisión
se empezó a dar una coordinación interinstitucional y empezaron a trabajar en torno a un mismo objetivo, ¿no? También sirvió para que se viera cómo esa vinculación se hacía y cómo las acciones podrían tener mayor impacto, ¿no? Se obtuvieron varios productos de la alerta hasta la fecha, pero un gran acierto fue la labor del grupo de trabajo que elaboró un diagnóstico y que en ese momento nos dio cuenta del estado de la cuestión, porque con base en este estudio que se debería de haber declarado la alerta, cuando menos se sacaron recomendaciones, aunque al final, para desilusión nuestra, el estudio mostraba mucho más propuestas y líneas que no fueron tomadas en cuenta, ya que la mayoría de las alertas fueron declaradas en otras entidades, incluyendo Colima, de manera estandarizada. O sea, no se tomó mucho en cuenta las sugerencias del diagnóstico. Sin embargo, ese diagnóstico está ahí y podemos echar mano de él quienes trabajamos violencia, ¿no? Otro producto muy importante que ayudó a reorganizar toda la atención fue el modelo único de atención y también el modelo de capacitación para servidores públicos. Muy importante la creación de centros de atención, porque entonces como todo se fue alineando a un programa que estaba diseñado en el marco de la alerta, del cumplimiento de las recomendaciones. En la comisión, perdón, no apagué esto. También podemos hablar como productos toda la información que se generó en estos procesos, tanto lo que les decía del grupo de trabajo hasta el mismo proceso de sistematización que asumimos la comisión solicitante para valga la redundancia, para solicitar la alerta, ¿no? En cuanto a su efectividad, pues primero tendríamos que investigar cuál ha sido su impacto. No se puede medir de otra manera más que haciendo una evaluación y una investigación. Y en ningún momento también tomar en cuenta algo que se nos ha, a la comisión solicitante que no nos ha pues checado, ¿no? Que nos hablen de que pues no obstante la alerta, no se han acabado los feminicidios, porque creo que estaba muy claro desde el principio que la declaratoria no iba a terminar los feminicidios, pero que sí, según nuestras expectativas, iba a reorganizar el trabajo contra la violencia, iba también a vincular algo que insistíamos las organizaciones de la sociedad civil, el trabajo de las instituciones gubernamentales con el trabajo de las asociaciones. Y también pues iba a poner de manifiesto las formas y sobre todo pues las deficiencias en el tratamiento del problema que había en las instituciones gubernamentales. Entonces, pues falta mucha investigación para saber hasta dónde hemos avanzado con la alerta. Nosotros recuperamos muchas cuestiones. Hay que ver en realidad cómo es que, qué tanto ha impactado, ¿no? Muchos feminicidios se han evitado al poner más énfasis en el trabajo contra la violencia. Las acciones de prevención y las acciones de atención
han sido más, o sea, se han fortalecido con la misma alerta, ¿no? Y en los casos de violencia extrema, las mujeres que llegan, lo denuncian quienes llegan a los centros de atención y a los refugios, porque, bueno, sabemos que existe todo esto como una antesala del feminicidio, ¿no? Las organizaciones de la sociedad civil han hecho un trabajo muy importante en torno a la alerta. Cada una de ellas, con sus visiones, su diversidad y sus distintas perspectivas, tanto en el abordaje del trabajo como, o sea, sus estrategias, unas con movilización, otras con foros, mesas de análisis, otras con reuniones de evaluación, desde el reclamo y la protesta, pero también desde la propuesta. Ahora, en coordinación con la Red Nacional de Alertistas, que está conformada con las promotoras de las ABGSM en los estados donde se ha declarado, se ha desarrollado un trabajo de incidencia muy importante para impulsar el cumplimiento de la ABG. Para concluir, pues insistimos como Centro de Apoyo a la Mujer en la necesidad de que se haga un análisis de las acciones que se realizaron, de lo que quedó por hacerse también. Por ejemplo, en educación, en procuración de justicia y en seguridad. Porque lo que tenemos que hacer de manera urgente es un trabajo colectivo institucional y desde las organizaciones de la sociedad civil para que se diseñe una política pública con enfoque de género y de derechos humanos que tome las distintas visiones de las organizaciones que desde hace décadas, unas conformadas por más jóvenes que otras, pero estamos trabajando en esta problemática. Muy importante en este momento, no quiero dejar de mencionarlo, es que se valoren las consecuencias de la política de austeridad para el trabajo de violencia que se ha estado impulsando, porque cuando se ahorran programas y acciones contra la violencia se incrementan los costos sociales con la pérdida de productividad laboral femenina, hay más gastos de salud, con el desperdicio de expertise, que por cierto, ese expertise es el aporte feminista del que ha partido y con el que se ha fortalecido la atención del problema que desarrollan los gobiernos. Una verdad irrefutable es que los gobiernos, por más buenos y eficientes que sean, no pueden solos. Ante la complejidad y amplitud de la violencia, tienen que sumar voces y no partir de cero, dar continuidad a lo valioso que se haya hecho, que no se interrumpan los programas necesarios y exitosos, que se aproveche la experiencia que existe, que se conserve el capital humano, ya que profesionalizando en las diferentes áreas de las instancias que atienden el problema, se han diseñado también los protocolos y estos están reflejando el conocimiento institucional que intensifica la concientización en las instituciones. Entonces esperemos que la voluntad política que nos han expresado los gobiernos sí se vea reflejada en el presupuesto, porque no puede haber austeridad en este tema si el gobierno en realidad quiere abatir la violencia de género. Pues quedo a su disposición para algunas preguntas o también para escuchar a las compañeras para comentar. Muchas gracias, Carmen. Muy valiosa la aportación, sobre todo tratándose de una organización civil que ha sido solicitante de este mecanismo y que, como bien dices, los feminicidios al final del día representan la punta del iceberg de toda una
entramado de violencia que se vive de manera estructural, y la documentación que se armó, digamos, que se diagnosticó de los organismos de la sociedad civil debe ser un diagnóstico de lectura obligada, ¿no? Muchísimas gracias a la maestra María del Carmen Nava Pérez. Le cedemos ahora el uso de la voz al licenciado Roberto Ramírez, no sin antes leer una semblanza. El licenciado Roberto Ramírez es abogado por la Universidad de Colima, estudió una especialidad en Derechos Humanos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Universidad de Castilla-La Mancha. Realizó una maestría en Juicio de Amparo por la Universidad del Valle de Atemajac, Campus Colima, y un diplomado en Derecho Fiscal por la Universidad de Colima, así como en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Financiera. Cuenta con certificación en competencias laborales con la clasificación de Consultor General Nivel 5 del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales. Cuenta con la especialidad en litigio estratégico y control difuso de convencionalidad, México y sus obligaciones internacionales de derechos humanos, realizado por el Instituto Interamericano de Responsabilidad Social en Derechos Humanos. Cuenta con un diplomado en Ciudad Segura, Estrategias y Acciones Básicas por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Desde 2007 al 2009 fungió como jefe de área fiscal en la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de Colima. Del 2009 al 2015 se desempeñó como secretario de la Juventud del Gobierno del Estado de Colima y actualmente preside la Comisión de Derechos Humanos del Estado. Adelante, maestro, con su disertación. Bueno, pues primeramente tengan muy buenas tardes todas las compañeras con quienes comparto el día de hoy la mesa de conversación y también con quienes están atentos y atentas de esta mesa de diálogo sobre un tema tan importante y trascendental como es la alerta de violencia de género, la evolución que está teniendo y sobre todo la evaluación que tenemos que hacer como organizaciones solicitantes, como organizaciones de la sociedad civil involucradas, pero también de manera fundamental las y los ciudadanos que todos los días viven y están en contacto con los diferentes hechos y actos de violencia que se viven a nivel nacional y que desde luego Colima no podemos mantenernos al margen. Derivado de la metodología a seguir en la presente disertación, hay algunas preguntas de manera particular, pero coincido con Carmen. Además de las preguntas, creo que el tema podríamos abordarlo de manera general. Y para ello me quiero remontar un poquito a el momento en el que se hace la declaración de la alerta de violencia, que es en el 2016, para poder hacer un comparativo del contexto de ese momento y del actual, sobre todo partiendo de los puntos generales, y desde ahí podemos hacer esta evaluación de si vamos avanzando, si se requiere reforzar algunas áreas importantes y sobre todo que cada uno de los servidores públicos desde el ámbito de sus competencias y de nuestras competencias, pues para saber si estamos haciendo lo conducente al respecto. Para empezar, bueno, algunos de los puntos que contemplaba y contempla la declaratoria de alerta de violencia de género es la divulgación de la misma. Creo que al día de hoy existe un área de oportunidad bastante importante porque estoy convencido de que hay muchos de los servidores públicos involucrados con la alerta de violencia de género que la desconocen. Lamentablemente, esto sucede en las áreas gubernamentales debido a los periodos que dura cada administración, ya 6 o 3 años. Muchos de los funcionarios que se estuvieron capacitando al respecto, que entraron en conocimiento, que conocen las estrategias que se estaban llevando a cabo por los cambios de administración, ya sea a nivel estatal o en los municipios involucrados, en los municipios señalados, pues hubo cambio de titulares y de integrantes de esas estructuras. Por lo tanto, quienes entraron, hay áreas que es fundamental que lleven a cabo acciones tendientes y que son de las áreas involucradas fundamentalmente en las acciones que se tienen que llevar a cabo de acuerdo como viene la declaratoria de la alerta de violencia de género y desconocen que es una alerta de violencia de género. Desde ahí comenzamos. Entonces, creo que en este ámbito de evaluación es importante hacer un replanteamiento sobre las estrategias que se están llevando a cabo y
las mismas observaciones y el involucramiento que podemos tener todas las organizaciones, no solamente las solicitantes, sino quienes abanderan este tema de manera legítima desde hace mucho tiempo, porque como lo comentaba, a lo mejor hay quienes ya lo conocían, ya lo venían trabajando, a lo mejor siempre hace falta recursos y poco a poco iban destinando y iban haciendo los famosos ajustes razonables, pero con los cambios de administraciones es muy palpable que muchos de los funcionarios desconocen qué es la alerta de violencia de género, cuáles son los señalamientos al respecto. Al principio de las actuales administraciones, de hecho hace un año, más o menos días, tanto su servidor como la licenciada Carmen y la licenciada Evangelina tuvimos una mesa de diálogo con autoridades de los diferentes municipios y del gobierno estatal para darles a conocer qué era la alerta de violencia de género. Sí hubo convocatoria, lo malo que no hubo mucho de los titulares, que todos sabemos perfectamente que para que un tema permee es importante que se involucre es fundamental que se involucre el máximo tomador de decisiones para que puedan permear las instrucciones. Si no, el resultado pues no es el deseable y la tarea para empujar y que se ejecuten de manera loable las acciones pues es más complicada. Entonces, partiendo de ahí, no conocían que había alerta de violencia de género, no sabían cuáles eran los municipios que estaban contemplados en la alerta de violencia de género y las circunstancias y el contexto actual obliga a que esos municipios tomen tareas y acciones verdaderamente relevantes y que el gobierno estatal, desde luego, en congruencia con la situación actual y los señalamientos de la violencia, también pueda reforzar todas las tareas que estén llevando al respecto. Los municipios señalados, pues lo saben perfectamente, es Colima, Coquimatlán, Comala, Villa de Álvarez y Cuauhtémoc. Y hay algunas observaciones de manera particular para Manzanillo, aunque no está vinculado ahí. El contexto actual nos indica pues que no está equivocada la alerta de violencia de género. En este momento la violencia se ha recrudecido en estos municipios y por lo tanto pues es fundamental el reforzamiento inmediato de las acciones que se puedan estar llevando a cabo. Entonces partimos de la divulgación de la alerta, es necesaria a la voz de ya porque no todas las autoridades lo conocen en este momento. Las estrategias de prevención y vigilancia, pues de luego que es fundamental que se puedan reforzar porque en la realidad no vemos que haya algunas unidades de reacción inmediata cuando existe algún llamado por violencia que esté sufriendo alguna mujer. Y si la existe, no se ha socializado y se ha hecho el conocimiento de la sociedad civil, de las organizaciones, de la sociedad civil, de las organizaciones solicitantes. Creo que también es importante que se socialice la unidad de contexto, si existe, que se socialice de manera social. Creo que no existe en este momento operando una unidad de contexto que pueda hacer la diferencia en las acciones, decisiones y estrategias que se lleven a cabo para disminuir la violencia que viven las mujeres y que se están viviendo en este momento. El caso de las patrullas que van destinadas a atender la violencia que están sufriendo las mujeres, pues no las vemos en la calle, no las vemos realizando la función que ha sido señalada y que está publicada y que es una obligación para que todas las autoridades lo tomen en cuenta. Yo creo no nada más por la percepción social que podemos tener todos, sino los números así lo confirman. La violencia que están sufriendo las mujeres va en aumento. En la evaluación de 2016 a la fecha se ha disparado en los diferentes ámbitos a evaluarse las violencias que llevan las mujeres.
De acuerdo a la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en el hogar 2021, que hace la evaluación del año 2016 al 2021, pues la situación de violencia que viven las mujeres aquí en Colima se ha elevado. No lo digo yo, lo dicen los números, lo dice la evaluación, la encuesta que aplica el INEGI, y nos maneja que la media, la violencia que viven las mujeres o en contra de las mujeres, la media nacional es de un 70.9% y en Colima es de un 73.9%. Estamos entre los primeros 5 lugares a nivel nacional, somos los primeros 5 estados en donde la violencia en contra de las mujeres se ha incrementado. En la evaluación que hacen de los últimos 12 meses, pues la media nacional es del 42.8% y aquí en Colima es del 48.2%. Estamos por encima de la media nacional de la violencia que viven las mujeres y también nos encontramos dentro de los primeros 3 estados a nivel nacional donde se ha incrementado la violencia en contra de la mujer. Lo mismo nos refleja en los diferentes ámbitos en los que se desarrolla, tanto en el ámbito escolar, familiar, pareja y laboral, en donde existe un menos, de acuerdo a la encuesta del INEGI, un menor incremento de la violencia, que es menos de un punto porcentual en el ámbito laboral, pero en el ámbito escolar, familiar y de pareja, desde luego que se ha disparado. En el ámbito escolar, la media nacional es del 32.3% y en Colima es del 36.3%. También nos encontramos dentro de unos 3 lugares, de los primeros 3 lugares a nivel nacional, donde la violencia que viven las mujeres se ha incrementado. Entonces, y nos podemos ir así analizando todos los números que maneja la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en el hogar 2021 y podemos constatar cómo se ha incrementado la violencia. Debido al tiempo no entro en el análisis, pero valdría la pena a lo mejor hacer un conversatorio de manera particular para revisar esos números y cuáles son las tareas que se deben reforzar desde cada una de las competencias que pueda tener cada autoridad. Y esto nos lleva a voltear que también es necesario que además de divulgar la alerta de violencia de género para el conocimiento social y de todos los servidores públicos, es fundamental reforzar las estrategias de capacitación, porque como lo comentaba, a lo mejor hubo un grueso de servidores públicos que se capacitaron en esta temática hace algunas administraciones, hace 1 año, 2 años, 3 años atrás, pero en el 2021 hubo proceso electoral, hubo cambio en la administración estatal y administraciones municipales, y eso conlleva a que los actuales servidores públicos no tienen conocimiento, estrategias que deban de aterrizar en base a la alerta de violencia de género y también constatar si los servidores públicos traen alguna capacitación con perspectiva de género, que se vuelve fundamental. Si hay quienes a veces ya han o hemos recibido esa capacitación y al momento del ejercicio profesional se les olvida, o al momento de tomar la decisión se les olvida, quienes no la han tomado, desde luego que pues nos encontramos con acciones lamentables donde no se toma en cuenta la perspectiva de género y de derechos humanos para contrarrestar la violencia social que se vive, pero de manera particular la violencia que están viviendo las mujeres. Podemos constatar que el número de feminicidios se ha disparado en este año 2022 y sobre todo en los municipios en donde están señalados dentro de la declaratoria de alerta de violencia de género. Entonces, desde luego que eso obliga a que se haga un replanteamiento de la declaración, que se haga un análisis y evaluación profunda para retomar todos los trabajos que se venían haciendo y poder llegar a esos estándares. Y fuera de cualquier contexto político, porque la violencia social que se vive, la inseguridad y sobre todo la violencia que viven las mujeres no debe de ser objeto de ningún discurso político, no debe de ser objeto de ningún tipo de ataque, sino tiene que ser atendida de manera conjunta por todas y todos los servidores públicos, de manera coordinada por los 3 niveles de gobierno, federal, estatal y municipal. Vemos que hay voluntades, pero más que voluntades requerimos resultados. Y para ello, pues es necesario que se destinen los recursos suficientes desde el ámbito federal, tanto al Estado como a los municipios, para que se pueda atender esta temática.
Si hay voluntades, es plausible, pero no se tienen los resultados requeridos. Y para poder decir que tenemos los resultados necesarios y que se puede levantar la declaratoria de alerta de violencia de género, pues tiene que haber 0 mujeres asesinadas, tiene que haber 0 mujeres violentadas, porque con una sola que esté violentada en cualquiera de los ámbitos, con una sola que esté asesinada, con una sola carpeta de investigación que no se siga conforme al protocolo de feminicidio, cuando son asesinadas las mujeres, pues no se puede levantar la alerta. Es necesario que todo el personal de las áreas de seguridad, tanto de investigación, procuración de justicia e impartición de justicia, estén capacitados con perspectiva de género, para que puedan emitir veredictos, para que sus actos de investigación sean acordes, para que los diferentes actos procedimentales que llevan en la carpeta de investigación al momento de su integración, pues desde luego que vayan con esa perspectiva. Si no es así, pues desde luego que la evaluación, pues no podemos decir que es satisfactoria, sino que hay áreas de oportunidad donde de manera humilde y de manera generosa, todos tenemos que involucrarnos. En materia de violencia en contra de las mujeres, no debe de haber celo institucional. Lo que tiene que haber es humildad para aceptar los resultados y voluntad para subsanarlos. Desde luego que desde el ámbito de aplicación o de competencia de la Comisión de Derechos Humanos hay muchas áreas de oportunidad. Yo lo he comentado varias veces. Que a mí hubo un asunto que me llamó mucho la atención, que fue el asunto de Tulum, donde una mujer es asesinada por exceso en la detención por la policía, cuando decían que ella estaba alterando el orden público. Efectivamente, lo estaba alterando porque ella había denunciado en la fiscalía abuso sexual, violación de manera directa contra ella y contra su hija por parte de su pareja, y la fiscalía no había hecho nada. Cuando yo vi esa nota, al día siguiente lo primero que hice al llegar a la comisión es todos los asuntos en donde una mujer o una niña sea la agraviada en un expediente, tenemos que atenderlos con prioridad. Y en esa atención con prioridad nos ha llevado a poder destrabar e identificar algunos asuntos donde las mujeres estaban siendo violentadas. Había el caso de una niña que había sufrido abuso sexual por parte de la pareja de su mamá. La mamá había denunciado y nadie hacía nada. Ya tenía 2 años de rezago el asunto y no avanzaba. Entonces, cuando llega a la comisión, llega desesperada y me dice, presidente, ¿qué hago? Ya fui a todos lados, toqué a todas las puertas y la persona sigue, el agresor, el victimario sigue libre. Entonces estaba la mujer, aparte de todas las violencias que estaba sufriendo, que había sufrido su hija y ella de manera indirecta, pues sufrían la violencia institucional, porque las y los servidores públicos hacían oídos sordos. Lo que hicimos en ese momento fue abrir el expediente, empezar a requerir informes y el asunto se judicializa. En el momento de judicializarse, había prácticas dilatorias por parte de la defensa que los jueces penales no se habían percatado y no habían dictado medidas de apremio. A veces existen esas lagunas que cada quien creemos que no nos compete y le compete al otro, y en la medida que nos queremos lavar las manos y que puede suceder comúnmente, las mujeres siguen siendo víctimas de la violencia y se les sigue revictimizando. Entonces, desde luego que el ámbito de competencia de la comisión nos obliga a ver en qué parte las autoridades están siendo omisas o negligentes. En ese momento, desde luego que le requerimos a los jueces penales y la primera respuesta fue, ese asunto judicial no es tu competencia. Y nuestra respuesta, desde luego, es, sí, no es mi competencia pronunciarme en el fondo del asunto, pero es una niña que sufrió abuso sexual, es mujer y aplica también el interés superior de la mujer. Y si relacionamos las acciones afirmativas junto con el interés superior de las niñas son primero. Entonces el asunto lo tienen que atender de manera prioritaria. A partir de ese momento se empezaron a aplicar medidas de apremio. Hubo 3 diferimientos más que no llevaron más de 3 semanas, después de 2 años, no más de 3 semanas, y se dictó la orden de aprehensión. Con una buena coordinación con la fiscal especializada, la orden de aprehensión se ejecutó en 2 semanas. Pero fue un caso que nos dimos cuenta y que pudo llegar a la comisión.
¿cuántos casos más no hay así? Entonces, lo que nos interesa es que se visibilicen estos casos. Cuidamos, desde luego, la información sensible, porque no podemos revictimizar y tenemos que cuidar esos aspectos, pero con este caso me sirve de parámetro para darme cuenta que todas las autoridades de seguridad, investigación, procuración, prevención e impartición de justicia tienen que capacitarse en perspectiva de género y derechos humanos para evitar que se les siga revictimizando a las mujeres y desde luego en algunos casos hasta criminalizándolas. Entonces, no sé cómo voy de tiempo. El tema nos da para más, tenemos la mayor disposición para poder coadyuvar en los trabajos y en la evaluación, pero sí tenemos el foco rojo en las áreas de oportunidad al respecto. Me pongo a sus órdenes de todas con quienes compartimos en este momento la mesa y también con todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales en el presente conversatorio para poder seguir trabajando en conjunto y sobre todo previniendo las violencias que sufren y que viven todos los días las mujeres. Muchas gracias, maestro Roberto Ramírez. Rescatamos diferentes puntos en torno a esta disertación. Principalmente creo que coincidimos todas en que el seguimiento de los mecanismos o de este mecanismo se problematiza con a lo mejor la falta de continuidad y capacitación, difusión del personal o del capital humano en las instituciones y la importancia de que quienes tomen decisiones en las instituciones estén completamente vinculadas con este mecanismo, ¿no? Importante también señalar que respecto al área de seguridad, como lo decía también la compañera Carmen Nava, de las áreas de procuración, administración de justicia y de seguridad pública existan, pues apuntó la atención a esta declaratoria y se generen las unidades de contexto que puedan ser necesarias para, desde el área de seguridad, pues tener como dice el nombre de la unidad, un contexto generalizado sobre la violencia y a partir de ahí generar las acciones de política pública pertinentes. Importante también destacar la falta de patrullas que puedan atender los reportes por hechos o por incidentes, como clasifica el 911 a nivel nacional, de violencia de género contra las mujeres. Y yo coincido en que se requieren más espacios de disertación como este que son valiosos. Y le voy a robar una frase, maestro: más que voluntades se requieren resultados. Creo que hacia allá tendríamos que mirar todas y todos. Ahora le cedemos, muchas gracias, maestro. Ahora le cedemos el uso de la voz a la licenciada Leticia Cepeda Mesina. Les voy a hacer ahora, a todas voy a procurar hacerles una seña así como la que dice el maestro, un poco discreta, no tan discreta, para poder ir en torno al tiempo que estamos señalando, ¿no? Bueno, me permito presentar ahora a nuestra tercera ponente, que es la licenciada Leticia Cepeda Mesina. Tiene un currículum muy amplio. Voy a leer la última parte que tiene que ver con su perfil profesional. Ella es licenciada en Administración con diplomado en Derechos Humanos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y carrera inicial en Sociología con una amplia aptitud para el servicio, la planeación, la investigación e interpretación. Los espacios ocupados demuestran una formación proactiva en el servicio público con principios éticos y amplia responsabilidad social. Certeza de que la transparencia y la rendición de cuentas es el principio básico para la formación de una sociedad basada en la democracia y la participación que contribuyan en la formación de un Colima próspero. Tiene una amplia y natural relación con la ciudadanía, atención al público, trato amable y cálido, mismo que se adquirió en el ejercicio del servicio federal por 29 años, donde la atención a todas las dependencias federales y derecho a audiencia del ISSSTE fue un sello personal. La promoción y difusión de los derechos humanos, en especial los relacionados con la igualdad y la paridad, han permitido sellar un compromiso social con una amplia capacidad de transmitir los conocimientos en forma clara y amena, tal como deben ser para que se tengan siempre presentes. Ella es presidenta de la Organización Civil 50+1 y le cedemos el uso de la voz a nuestra queridísima Leti. Adelante, Leti. Pues muchas gracias, muy buenas tardes a todas, a todos, a quienes están en esta sala y a quienes están pues siguen a través de las diversas redes sociales. Pues agradecer por supuesto a la maestra Evangelina Flores Ceseña la invitación para que con
la contribución de la Red Nacional de Alertistas y la Red Colimense por los Derechos Humanos de las Mujeres, pues podamos hacer un análisis de lo que el día de hoy pues podemos ver, checar y evaluar sobre cómo vamos con la alerta de género que fue declarada pues en 2017 y que pues sin duda ha tenido avances y ahora sí, como dice la canción, 2 pasos adelante y 1 hacia atrás, pero pues es necesario pues hacer esta evaluación año con año, día con día, para poder tomar las decisiones necesarias, ¿no? Lo cierto es de que la pandemia y la violencia derivada del narcotráfico contribuyeron a establecer pues una cortina, un andamiaje que parecía que tenía pues los feminicidios, pero lo cierto es de que pues no fue así, no los detuvieron, lo único que pasó fue que pues se entrelazaron, se entreveraron y pues hasta parecía que se podían ignorar o que se podían, podíamos voltear la cara hacia otro lado y pensar que no estaban sucediendo. Las estadísticas incluso parecían pues que nos decían que no, que íbamos avanzando y que no teníamos ya feminicidios en Colima. Yo les quiero compartir que incluso de Seiling, de los estudios de género del Senado de la República, recibí llamada para preguntarme si era cierto que en Colima ya teníamos tanta tranquilidad como la soñábamos y como les habíamos compartido en muchas ocasiones en nuestra asociación. Pero pues el simple hecho de abrir las redes sociales y los noticieros locales pues nos decían que la realidad era muy diferente. Tanto pues entonces que se tuvo que hacer revisión de estos casos y revisar esas carpetas y bueno, entonces encontramos por ahí que se abrieron 16 carpetas con este título, ¿no? Feminicidios. Ciertamente hemos tenido algunos avances, un avance importante. Creo que en el municipio de Villa de Álvarez existe ya un análisis una unidad de análisis de contexto y eso creo que es pues un ejemplo a seguir por los nueve ayuntamientos pues que están pendientes e igualmente pues el Estado se apresuró también a hacer una iniciativa que ya fue aprobada y que aún no sabemos si ya está funcionando esta unidad de análisis de contexto que efectivamente pues es importantísima para poder hacer la clasificación de los delitos como corresponde y sobre esos poder tomar alguna decisión pues que pase sólida y que nos lleve a un buen fin. La verdad es de que la violencia intrafamiliar esconde, igual que los homicidios dolosos, esconde mucha de la violencia que sufren las mujeres. De enero a septiembre de este año se presentaron 3,279 denuncias por violencia intrafamiliar. 177 más que en el 2021. Esto significa que durante los primeros meses de este año en la Fiscalía General del Estado se presentaron un promedio de 12 denuncias por día relacionadas con hechos violentos al anterior en las familias. En agosto tuvimos el mes más violento para los integrantes de la familia con 411 denuncias, seguido de mayo con 409. En enero se registraron 615 y en febrero hubo una ligera disminución de 273. Para mayo, 380, para abril, 393. En mayo, 409, en junio, julio, agosto, 367, 372 y 411, respectivamente. Mientras que en septiembre se reportaron 355 hechos violentos. Entonces, desde el 2017 que se tiene esta alerta de género con la finalidad
que las autoridades estatales y municipales realicen acciones que permitan disminuir los índices de violencia en contra de las mujeres, pues comparando las denuncias del 2021 con las del 2022, la violencia familiar se incrementó. Se incrementó según los propios reportes de la Fiscalía General del Estado. El pasado 31 de agosto, pues se informó que en el estado el 73.9%, como decía nuestro estimado maestro Roberto Ramírez, el 73.9% de las mujeres mayores de 15 años han sufrido algún tipo de violencia. Esta cifra se encuentra por encima de la media nacional que reporta el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Los resultados de la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones hogares del 2021, evidentemente, pues revelan que Colima se ubica con una prevalencia de mujeres que sufrieron algún tipo de violencia a lo largo de su vida. Ante esta perspectiva, pues, podemos decir que las colimenses y los colimenses no tenemos consuelo, nos consuela. No hay nada ninguna actividad de gobiernos municipales o estatales, cultural, deportiva, económica, que se pueda emprender, nos da la tranquilidad y el consuelo para caminar por nuestras calles. No tenemos ánimo suficiente para participar en actividad alguna. Lo hacemos pues con precaución, lo hacemos con desgano, lo hacemos porque pues que deseamos que haya movimiento aquí en Colima, porque estamos también cansados muchas veces de nuestros hogares y del encierro. Pero lo cierto es de que no hay consuelo y pues sabemos que existen esfuerzos en diferentes áreas de la sociedad y de la economía, sí los hay, pero Colima se ha vuelto temeroso, se ha vuelto precavido, desconfiado, y las calles pues nos indican que ese sentimiento prevalece, porque a determinada hora vemos pues que hay soledad cuando antes había bullicio en ese caminar, ¿no? Como decía, pues primero la pandemia y luego la violencia ha hecho que tengamos algo que creo que es un indicativo muy importante. No tenemos turismo. En días pasados, semanas pasadas, estuve en un estado de la República donde también hay una violencia pues muy alta, se dice, en Zacatecas. Pero les quiero contar que en Zacatecas, aún y con todo, la gente sale. Hay visitantes, hay movimiento, hay convenciones, hay reuniones. La gente se ve que, bueno, tiene mucho menos miedo que en Colima, por lo menos en la capital. Entonces, pues sí, aquí sobrevivimos. Aquí sobrevivimos y tratamos de salir y de echar porras a los negocios que queremos que sobrevivan. Vamos, cenamos, comemos y nos damos, como decía mi mamá hace muchos años, en paz descanse, decía, aquí en Colima nos damos de comer los unos a los otros. Ponemos un negocio y vamos y consumimos, y luego vienen y consumen el nuestro. Pero pues lo cierto pues es de que queremos salir de esta situación de violencia generalizada, y por eso lo hacemos. Esperamos que haya un milagro y que un día amanezca y que tengamos de nuevo un Colima tranquilo. El comité, en su recomendación general número 35, indica que se investigue, se enjuicie y se sancione como corresponde a los responsables, incluso a los agentes estatales y no estatales, como una cuestión prioritaria. Yo les quiero comentar que el día de ayer tuvimos pues la noticia de que se había electo como presidente a un hombre en el Tribunal de Justicia del Estado. Y es importante esta noticia porque
la perspectiva de género pues es mucho en los casos de los que se están tratando. Esa perspectiva que yo espero que este nuevo presidente pues no la tiene evidentemente como una mujer, pero que ya que está en ese espacio, pues que la active, que la desarrolle y que la ponga a disposición de todos los casos que seguramente pues va a tener que resolver. Aquí decía el maestro Roberto Ramírez, pues debemos hacer hincapié en la capacitación del Ministerio Público y los policías para una correcta clasificación de los casos, pues se encajonan, como vemos en la estadística, en violencia intrafamiliar, en riña callejera, y las estadísticas demuestran pues que este vicio disparan que es pues la estadística en violencia familiar y en homicidios dolosos a una altura que esconde sin duda la realidad, una realidad que puede atajar con decisiones sobre una base pantanosa. Me permito pues entonces hacer también de su conocimiento pues que el Congreso está llevando a cabo ahora un análisis sobre el presupuesto de egresos que evidentemente redunda pues en el ejercicio de una buena pues política de prevención, ¿verdad? Le pedimos pues a las diputadas y a los diputados que tomen las acciones correctas para tomar las medidas urgentes para prevenir las muertes violentas, los asesinatos, las desapariciones forzadas, se combate el tráfico de estupefacientes, la pobreza, la marginación, la falta de justicia para las mujeres. Esa es nuestra petición y pues también la tarea que las organizaciones de la sociedad civil y todas quienes estamos en esta sala, pues tenemos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la licenciada Leti Cepeda. Muy importante el tema de la reclasificación que se logró de los homicidios calificados a los feminicidios, porque al final del día, como decía la maestra Carmen y el maestro Roberto también, en el sentido de visibilizar la punta del iceberg desde las instituciones de seguridad pública, ¿no? Y qué importante también es cómo existe una realidad que alcanza la percepción social y cómo nuestro estado se ha vuelto también un estado en el que a veces da miedo y atemoriza salir y transitar por algunas zonas. Y cómo hay un desánimo social y agregaría, si me permiten, aunque no es mi papel como moderadora, también a veces hay un desánimo en los organismos de la sociedad civil al estar picando tanta piedra sin a veces obtener la respuesta que se necesita, ¿no? Y bueno, importante también decir que la recomendación número 35 habla de la sanción a quienes son agresores y cómo la clasificación de los casos también puede redundar en la violencia institucional, que es lo que nos apuntaba la licenciada Leti. Muchísimas gracias, Leti, por las reflexiones con esta experiencia desde la parte de la sociedad civil, pero también desde la parte legislativa e institucional. Muchísimas gracias por tus aportaciones. Damos ahora el uso de la voz a la maestra Pastora Ferraez. Me voy a permitir leer para esta cuarta intervención la hoja de vida de la maestra Pastora Ferraez Lepe. Ella es licenciada en Trabajo Social con nivel de maestría en Desarrollo Humano, con orientación familiar, ambos títulos de la Universidad de Colima entre 1999 y 2012, investigadora de estudios sobre niñez con la Universidad de Colima, UNICEF y la OIT, directora y maestra de tiempo completo de la Escuela de Trabajo Social Vasco de Quiroga de Comala, Colima, de 1970 al 77 y catedrática de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Colima del 82 al 85. Cuenta con 5 diplomados y 6 seminarios estatales, nacionales e internacionales en diferentes temáticas como son derechos humanos, planeación estratégica, género, niñez vulnerable, familia, trabajo infantil, cultura de paz, políticas públicas, manejo de conflictos, entre otros, en México, Cuba, España y Canadá.
Tiene diferentes reconocimientos nacionales e internacionales, como la presea Marta Dueñas González en reconocimiento al servicio público, otorgada por el Congreso del Estado en el año 2012. La presea Mujer del año 2017, otorgada por el Ayuntamiento de Colima. La presea Margarita Septién, otorgada por el Gobierno del Estado y la Unión de Trabajadoras Sociales, en 2 ocasiones, en el 84 y en el 2014. Y es integrante honoraria de la UNICEF en La Habana, Cuba, en 1999. Tiene 5 reconocimientos del DIF estatal, DIF nacional, UNICEF, la OIT en México y Brasil. Es activista en derechos humanos de las mujeres y las niñas, consejera en 2 ocasiones del Instituto Colimense de las Mujeres, de 2001 a 2009, candidata en la terna para elegir la directora del ICM, presidenta actual y en 2 ocasiones del patronato Rita Ruiz Velasco, IAP, dirigida a la prevención y atención de la violencia contra las mujeres, gestionando a partir del 2016 recursos federales, estatales, municipales e internacionales a través de la Secretaría de Salud Federal, Indesol, Gobierno del Estado de Colima, Ayuntamiento de Manzanillo y Comunidad Europea. Vigila el cumplimiento de los objetivos de un refugio para mujeres de víctimas de violencia extrema, centro de atención externa y casa de transición para mujeres sobrevivientes de violencia. Ella ha sido también secretaria fundadora del primer patronato de Centros de Integración Juvenil, presidenta del patronato Casa Hogar para Mamá Soltera Rita Ruiz Velasco, presidenta y fundadora honoraria de la Unión de Trabajadoras Sociales de la UTSECO, asociación civil con 35 años de existencia, directora general del Colegio de Trabajo Social de Colima, secretaria ejecutiva del Instituto Griselda Álvarez de 2012 a 2019, directora honoraria de Crecer con Nuestros Hijos, asociación pionera en las guarderías infantiles de población vulnerable en el estado de Colima y a nivel nacional entre 2002 y 2009. Actualmente es presidenta de Mujeres Agentes de Cambio AC, asociación encaminada al empoderamiento político de las mujeres a través de la formación y capacitación política, jornadas de cultura de paz, entre otras. Esta organización tiene una coordinación con el INE y con el IE. Bienvenida, pastora, y atentas a escuchar tu disertación. Tu micro, porfa. Gracias. Ay. Ajá, sí. Anda. Ahora sí, ¿verdad? Muchas gracias. Sí, Mariana, muchas gracias. Le dije a Rafa que mandara la hoja de vida, pero mandó una muy amplia, no era para tanto, disculpen. Y gracias por la invitación a la maestra Eva, a mi amiga de la Red Colimense de Derechos Humanos de las Mujeres, por esta invitación. Muchísimas gracias. Y bueno, mi visión es ahorita desde la sociedad civil organizada. Presido actualmente el patronato de la Casa Hogar para Mamá Soltera Rita Ruiz Velasco, que es una institución de asistencia privada que tiene ya más de 22 años de existencia. Y cuando mi amiga Eva me invitó a este conversatorio, coincidió con una reunión que tuvimos ayer con parte de nuestros equipos operativos del refugio, de Casa de Transición, del Centro de Atención Externa, y algunos integrantes del patronato. Lo que pasa es que nosotros nos reunimos una vez al mes para platicar con nuestros operativos, evaluar, dar seguimiento a todos nuestros proyectos, y coincidió con la invitación de Eva y con la reunión que tuvimos ayer de seguimiento, y justamente con ellos compartí esta invitación que ustedes nos hacen como parte de la sociedad civil. Y bueno, hicimos una revisión de la alerta de género aquí en Colima, aprovechando para ver qué tanto nuestros operativos, nuestro patronato conocía tanto de esta iniciativa que hicieron en el 2007, Yus Género, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y nuestras amigas del CAM. Entonces, quisimos revisar primeramente la alerta, más de 200 páginas, muchísima información, la revisamos con detenimiento, y bueno, ahí vimos de principio que de las 21 personas que asistieron ayer a esta reunión de seguimiento de nuestro patronato, más de la mitad no sabían nada de la alerta de género. O sea, no obstante a que son personal profesional entre psicólogas, abogadas, trabajadoras sociales, que están justamente atendiendo a mujeres que son receptoras de violencia extrema y a sus hijos e hijas, pues más de la mitad no sabía de la existencia. Y la otra mitad sí sabía, pero no sabía de sus resultados, no sabía de su seguimiento. Y creo que eso fue un buen ejercicio
para nosotros también como patronato y como integrantes de la sociedad civil organizada, pudiéramos en el seno de nuestra institución hacer una revisión a este mecanismo que yo en lo personal estoy convencida de su utilidad. O sea, yo creo que es un buen esfuerzo necesario. A veces es muy cuestionado, como decía Carmen hace un rato. A veces hay personas que dicen que de nada sirve, otras sí dicen, otras instituciones, pero finalmente yo estoy convencida de su utilidad, su pertinencia y su necesidad. Entonces, en ese sentido, intentamos dar respuesta a las preguntas, a los reactivos que nos hizo llegar Eva, y bueno, revertimos un poquito la información. Más bien nos centramos a como sociedad civil, como integrantes de nuestro patronato y de nuestros equipos operativos, de qué manera hemos contribuido a la alerta de género. Entonces, revertimos un poco la mecánica. Discúlpenme si así lo hicimos, pero creo que fue un buen ejercicio. Y bueno, ahí desde esa postura vimos, por supuesto, algunas estadísticas que hace un momento Roberto compartía, mi amiga Leti también, pero más bien nosotros nos centramos en lo que nosotros como patronato, como integrantes de un patronato sin fines de lucro, sin fines políticos ni religiosos, estamos contribuyendo en el tema de la violencia en nuestro estado. Sí es bien importante que este mecanismo, porque la verdad, como les decía, yo estoy convencida, y sí me desalentó un poco ayer el saber que mi equipo de trabajo no sabía realmente, algunos, que existía la alerta, otros sí, pero no sabían de sus mecanismos y sus avances. Y en los reactivos que nos dieron, incluso había que analizar qué tanto las instancias, los órdenes de gobierno están cumpliendo, si es sí o no, de manera parcial. Y nosotros lo que en casi todas las respuestas que dimos fue que es parcialmente. O sea, no dijimos sí o no, pero sí de manera parcial. Creemos que sí las instancias de gobierno, de los 3 niveles de gobierno, están dando cumplimiento. Entonces, en ese sentido, bueno, en la revisión que hicimos de nuestros datos, a partir del 2018 al 2022, vimos y revisamos nuestras estadísticas, y para esos años teníamos una meta de 125 mujeres para atenderse en extrema violencia, 125. Y actualmente, ya después de esos 5 años, se rebasaron las metas, y más en los últimos 2 años, y estamos con un registro de 177 mujeres. Entonces fue un aumento considerable. Nuestro refugio tiene una capacidad muy reducida, tiene apenas 4 nichos. Un nicho es para cada familia, porque no llegan ellas solas al refugio, llegan con sus hijos e hijas menores de edad. Y bueno, ahí en esa capacidad a veces nos vemos en un dilema, porque a nosotros nos refieren las mujeres diferentes instancias, y hay veces que sí, en efecto, son mujeres que están a punto de que sean parte de las cifras de feminicidios, y pues tenemos que aceptarlas, aunque no tengamos capacidad instalada para hacerlo. Por eso se ha rebasado la meta. De 125, que es la meta en estos años que comento, recibimos casi un 70% más. Entonces, realmente es lamentable. Yo coincido con las cifras y los comentarios de Roberto, de que la violencia se ha recrudecido, y que además estamos viendo situaciones que antes no veíamos en los refugios. Este refugio, como lo decía, tiene 22 años por parte de la sociedad civil. Son muchos años, y hemos visto diferencias, y hemos visto que ha evolucionado. Cada vez las mujeres están más relacionadas con las redes criminales. Eso es otra realidad que desgraciadamente hace 4 o 5 años nosotros no lo veíamos. Están cada vez más relacionadas con el tema de adicciones. Entonces, se ha venido transformando los perfiles de las mujeres, en el caso de Colima, de las mujeres que llegan al refugio. Tenemos también las niñas y los niños. En este periodo que les comento de casi 5 años, hemos recibido 515 niños y niñas menores de 12 años. Y para el patronato es uno de los temas que más nos afecta,
porque si las mujeres que sufren violencia extrema llegan en ciertas situaciones muy complicadas al refugio, los niños y las niñas emocionalmente son a quien más les afecta. Entonces, estos datos de alguna manera nos sirven a nosotros y qué bueno que se dio la oportunidad de hacer ejercicio de 5 años junto con nuestros equipos operativos, porque sí podemos valorar de alguna manera hasta dónde estamos contribuyendo nosotros como sociedad civil a la alerta de género. También vimos en las más de 200 páginas que tiene la alerta, vimos varios aspectos muy importantes que la verdad no sabemos si se han cumplido o no se han cumplido. Y bueno, ya ahorita Roberto nos decía que esta alerta está para 5 municipios, que son Colima, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Tecomán y Villa de Álvarez. Sin embargo, a nosotros nos llama la atención el caso de Manzanillo, porque Manzanillo, y ya lo decía Roberto, que hay una disposición especial para Manzanillo, pero del refugio casi un 40% de las mujeres que ingresan a nuestro refugio vienen de ese municipio. Entonces, también es otro dato importante a tomarlo muy en cuenta. También vienen aspectos relacionados con el monitoreo de información, que también tan importante. ¿Con quién estamos nosotros monitoreando la información, tanto de ida como de venida por parte de la alerta de género? Y nosotros tenemos un contacto permanente de más de 7 años con la Red Nacional de Refugios, que es una asociación civil que aglutina a más de 60 refugios en el país y que afortunadamente a través de la información que nosotros enviamos y estamos retroalimentando a este sistema de la Red Nacional de Refugios, esto ha ayudado indudablemente para que los refugios pudieron haber sobrevivido, porque la verdad hubo muchas amenazas, y sin embargo, a partir de que la Red Nacional tuvo información puntual y alianzas con diputadas federales, con senadoras y con colectivos feministas, y con esa información fue gracias a que los refugios sigan todavía activos por parte de la sociedad civil. Entonces tenemos también monitoreo muy reciente con CONAVIN. A partir de este año empezamos ya a trabajar con un subsidio que nos da la federación a través de esta instancia, y también hay una información constante de información y de retroalimentación. Incluso acabamos de recibir el último informe de este año, y en verdad es información muy, muy, muy importante y necesaria para quienes estamos decididos a trabajar de manera profesional con este tema, que no es tan fácil. Yo la verdad admiro mucho a las compañeras feministas que están en esta mesa, a Carmen Nava, no se diga, un trabajo de años profesional, a Mariana, a Eva, a Leti, o sea, todas de alguna manera se ha notado el trabajo profesional y que no son ocurrencias las que estamos haciendo para atender a las mujeres, sino es un trabajo bien a partir de investigación, a partir de sistematización y de revisar nuestros modelos constantemente de intervención, tanto en prevención como en atención. También estamos monitoreando información con la Junta de Asistencia Privada, que es a la que pertenecemos aquí en Colima, y también con ellos tenemos permanentemente intercambio de información y que nos permite de alguna manera a través de esta instancia accesar a recursos, porque una de las tareas de la Junta de Asistencia Privada en el estado de Colima es justamente ver las formas para gestionar recursos y que podamos operar. Y también recientemente estamos también trabajando los últimos 2 años monitoreando nuestra información con la Comunidad Europea, que por cierto ha sido una experiencia muy interesante. Ya no estamos trabajando con ellos porque ellos nos hablaron para ofrecernos un nuevo programa aquí en Colima, que es una casa de transición, que se llama, el concepto es Alas de Mariposa, y que este nuevo programa, hay muy pocas casas de transición en el país, es una posibilidad para que las mujeres cuando salen del refugio tengan otro espacio más de 6 meses, en el refugio están 3 meses, entonces les ofrecemos 6 meses más en otra casa de transición, Alas de Mariposa, donde las mujeres pueden salir a trabajar, sus hijos pueden ir a la escuela, pero nosotros todavía les estamos ofreciendo un espacio y sobre todo atención especializada de abogadas, psicólogas que les acompañan en todo su proceso.
Entonces, también la parte de financiamiento, creo que es otra parte importante y que tiene que ver con la alerta, el tema de presupuesto, ya lo decía ahorita Leti. Y bueno, el sobrevivir una asociación civil, una institución de asistencia privada, que ha intentado contribuir en más de 22 años aquí en Colima, atendiendo a las mujeres que son receptoras de violencia y violencia extrema, la verdad no ha sido fácil. Las compañeras que fundaron este patronato, la verdad todo mi reconocimiento, yo apenas tengo 12 años en el patronato, pero la verdad fueron muy visionarias de hace 22 años de formar este patronato para atender. En aquel entonces, pues el concepto era madre soltera, era para mamás solteras, son conceptos que ya no funcionan. Pero sin embargo, tuvieron la visión de atender a mujeres que estaban atravesando situaciones complicadas y se les empezó a ofrecer espacios espacios de habitación, de alimentación, de servicios. Y bueno, el estar tanto tiempo y sobreviviendo a todos los retos que se enfrentan las asociaciones civiles y más con estas situaciones que atendemos tan complejas, la verdad no ha sido fácil. Desde hace 6 años ya participamos en las convocatorias federales y afortunadamente primero a través de la Secretaría de Salud Federal, después Indesol desaparece y ahora pasamos a CONAVI, pero gracias a los apoyos federales tan importantes hemos podido seguir vigentes, seguir trabajando y sobre todo a un nivel más profesional. Duramos casi 15 años trabajando sin recursos federales y la verdad muy complicado y hacíamos lo que podíamos, pero ya con el recurso federal de alguna manera tenemos la opción de contratar a gente más profesional, de estarlas todo el tiempo capacitando en programas muy intensos de profesionalización y bueno, no dejar de reconocer que finalmente el gobierno federal nos ha apoyado a través de CONAVIL y con un recurso importante. No suficiente, porque no nos dan para todo el 100% de necesidades, el resto las gestiona el patronato. También recibimos apoyos muy importantes para los temas de prevención del Nacional Monte de Piedad. Ya tenemos 5 años participando con esa institución y gracias a esta institución hacemos un trabajo muy interesante porque la verdad nosotros como patronato le apostamos más a la prevención que a tener refugios. Un refugio es muy costoso, muy complicada su existencia, su operación. Y bueno, yo comentaba hace un momento que al año un refugio, el nuestro, recibe a 25 mujeres. Pero gracias a esas instituciones del Nacional Monte Piedad, del propio CONAVIL, también nos ayuda, tenemos programas preventivos donde al año atendemos a más de 300 mujeres. Entonces es más, por decir más práctico, más económico abordar la prevención y sobre todo que es una prevención especializada, medible y evaluada que la atención en un refugio. La diferencia es totalmente abismal, lo que se gasta en un refugio a con lo que se gasta en programas de prevención. Entonces, ya no me quiero extender, no quiero que Mariana me haga la manita así, pero sí agradecerles, espero que pues esta aportación que hace la sociedad civil sea útil para este ejercicio de evaluación que a tanto esmero hace esta red y que creo que es importante que se haga un informe y que sobre todo sumemos esfuerzos. Yo creo que es como lo decía hace rato Roberto, lo decía la misma Leti y Carmen, yo creo que la suma de esfuerzos es lo que finalmente nos trae buenos resultados. El estar todos trabajando con una misma visión, con una misma compromiso, porque es un problema de todos, es una problemática que vivimos todos a todos los niveles, y creo que el ejercicio de sumar esfuerzos, de hacer las cosas lo mejor posible, lo más profesional, que las podamos evaluar, que las podamos medir, esa es garantía de que podamos tener un buen resultado y algún día nuestro Colima, y sobre todo mis nietas, que son las que me preocupan, puedan vivir con seguridad y con certeza y sobre todo sin tener tantas situaciones que la verdad nos preocupan y nos ocupan. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, pastora, por estas reflexiones que haces con la mesa.
Y creo que el ejercicio que se hizo ayer con el equipo del refugio es muy valioso porque imaginen que si una institución que tiene tanta experiencia en la atención está haciendo esta reflexión, también lo pueden hacer otras instituciones que también están en la atención y partir de ahí, ¿no? Desde la autorreflexión. ¿Qué incremento tan abismal esperar 125 mujeres y recibir 177? Coincido con el último comentario que hace Pastora, que una de las cosas más complicadas de trabajar en la atención es un refugio, porque requiere mucho tiempo, mucha dedicación, mucho cuidado y muchísima responsabilidad. Creo que eso también, y mucha contención para el personal que ahí está, ¿no? Porque lo viven momento a momento, día con día. Importante también mencionar lo que destacaba la maestra Pastora en el sentido de la atención especial que requiere el municipio de Manzanillo, como ya lo notaba también el maestro Roberto, en cuanto a las medidas que vienen de manera particular para el municipio en la alerta de violencia de género contra las mujeres. Este monitoreo de información que hace la Red Nacional de Refugios y que ha permitido posicionar también la parte financiera de poder sufragar lo que hacen las organizaciones civiles que se dedican a tener apoyar a las mujeres y tener estos refugios, pues lo hacen también porque no hay suficientes instituciones que lo puedan hacer. Pero qué importante es la generación de redes como en este momento se está generando también con esta disertación, ¿no? Y ojalá se pueda concretar ese proyecto de la Casa de Transición Alas de Mariposa. Creo que no hay mejor opción para culminar no sé si reinserción es la palabra correcta, de las mujeres que están buscando salir del ciclo de violencia para que puedan tener un apoyo intermedio entre la dinámica que implica un refugio y la vida cotidiana en sociedad. Muchísimas gracias a la maestra Pastora por sus reflexiones. Para finalizar el conversatorio y para no excedernos de tiempo, le cedemos el uso de la voz ahora a la maestra Evangelina Flores Eseña. Ella es abogada litigante con estudios de maestría en género penal y proceso penal, así como en derecho corporativo. Asimismo, tiene diversos estudios de especialización en materia de género y derechos humanos, actualmente en estudios de doctorado. Es consejera presidenta fundadora de Fundación y del Colegio de Abogadas por los Derechos Humanos de las Mujeres AC, así como asociada fundadora de la Red Estatal por los Derechos Humanos de las Mujeres y co-coordinadora de la Red Nacional de Alertistas. También es enlace de la Red de Defensoras de los Derechos Políticos y Electorales de las Mujeres para el Estado del INE para el Estado de Colima. Sus principales líneas de trabajo son violencia de género en sus diferentes tipos y modalidades, presupuesto de género, y legislación con perspectiva de género y órdenes de protección. Fue impulsora del primer juzgado auxiliar en materia de órdenes de protección en el estado de Colima, así como de la paridad horizontal, vertical y transversal mediante la tramitación de 2 amicus curiae. Actualmente es consejera nacional de Mujeres para el estado de Colima. Bienvenida, maestra Evangelina. Adelante con su disertación. Muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches. Comentarles, bueno, que les agradecemos la Red Colimense por los Derechos Humanos de las Mujeres y la Red Nacional de Alertistas. Les agradece a todas que hayan aceptado nuestra invitación, por supuesto, y que nos hayan aportado tantos conocimientos. Sobre todo agradezco a Pastora, que ha sido tan detallada, tan precisa en cómo su organización está atendiendo a las mujeres que viven ese tipo de extrema violencia, que es necesario que atiendan, que sean atendidas precisamente por una red de refugios. Le agradecemos a todas sus informaciones, sus estadísticas. Le agradecemos a la compañera Leti que haya visibilizado que la paridad en todo no se está dando en el estado de Colima, en el sentido de que se ha elegido a un hombre presidente del Supremo Tribunal de Justicia, cuando lo que se requería era precisamente que se hiciera la paridad progresiva que está contemplada en nuestra Constitución, en el artículo 1 en relación con el 3º transitorio. Esa reforma fue hecha en el 2019, en agosto, atendiendo a la reforma nacional. Es decir, existe una ley, existe una indicación que no se ha cumplido.
quienes tienen la obligación de hacer cumplir la ley, en este momento no han cumplido con ella. Bien, es parte de los datos que nos pide precisamente la CEDAW, qué tanto se está cumpliendo con la ley y cuáles son los ámbitos en donde no se está cumpliendo con la ley. Eso es muy importante señalarlo. Es importantísimo los datos que se han dado, la historia, pues, cómo se gestó toda la alerta de género, pues nos la comenta Carmen, pero Carmen también hace una reflexión en la cuestión del presupuesto, y es importantísimo que los congresos y el Congreso de Colima asigne el presupuesto que según la Ley Estatal de Acceso y la Ley General de Acceso debe asignarle a cada municipio para que tenga la posibilidad de atender la violencia de género. Miren, la violencia feminicida no está relacionada no se relaciona con los feminicidios. La violencia feminicida, según la descripción que tenemos en la Ley General y Ley Estatal de Acceso, es la que se refiere a todos los tipos y formas de violencia que se ejercen en los ámbitos públicos y privados y que pueden llegar a la violencia extrema que es el feminicidio. Es decir, cuando nosotros hablamos de violencia feminicida, nos referimos a la violencia intrafamiliar, a las lesiones, a la trata, al abuso sexual, en fin, a todo tipo, a la violencia intrafamiliar, a todo tipo de violencia que viven las niñas y las mujeres en el estado de Colima. Eso creo es muy importante aclarar. Bien, me parece importante, solamente voy a tratar 3 puntos que creo. Estoy de acuerdo con lo que dice Pastora, que parcialmente se ha cumplido con la alerta de violencia de género. Y eso nos da la razón de que las alertas sí funcionan. Sí funcionan en tanto empezaron las instituciones a trabajar en lo que las leyes estatales de acceso les mandatan. Porque en la ley le señalan a cada una de las instituciones qué es lo que deben de hacer. Y con trabajos, como bien decía el maestro Roberto, ni siquiera sabían las instituciones qué era lo que tenían que hacer. A raíz de la alerta, precisamente empiezan a trabajar y se vienen dando algunas situaciones. Resistencias hay muchas y una de ellas es la capacitación. La capacitación, hay mucha resistencia en seguridad pública. Cada vez que queremos dar capacitaciones a las policías municipales, mandan a los compañeros que recién entraron, a los que no saben si se van a quedar. Se crea supuestamente una unidad especial con una patrulla que, como dice el maestro Roberto, no las vemos en las calles, y se capacita ese personal que luego lo mandan a hacer rondines y se olvidan de lo que es la patrulla rosa. Y eso lo vemos en todos los municipios, en todos, ¿no? Es realmente lamentable que se dé a conocer y que luego no se haga, no se cumpla. Y estoy de acuerdo con el maestro Roberto que la Fiscalía pues ha creado, y con la compañera Leti, que ha creado las unidades de contexto y la unidad de análisis, que son fundamentales para el diseño de las políticas públicas de prevención, porque ahí nos detallan dónde, cuándo, cómo y cuáles son las características en que se realizan las violencias. Todas las violencias, cuanto y más los feminicidios. No diré pues esa forma tan rara que tuvo la Fiscalía de recategorizar los homicidios dolosos en feminicidios, cuando se supone que se debe de empezar al revés. Se debe de investigar con el protocolo del feminicidio inicialmente y recategorizar los que haya que recategorizar a homicidios dolosos. Esta vez lo hicieron al revés y de enero a agosto tuvimos en el último lugar, 32º lugar, con 0 feminicidios. Y en septiembre, 25 de septiembre, donde da informes el Secretariado de Seguridad Nacional, resulta que estamos en el primer lugar a nivel nacional por cada 100,000 habitantes, con 16 feminicidios. Es importante, muy importante, y me preocupa pues la capacitación, porque
se menciona pues precisamente que se desconoce la alerta. Y la alerta debe de ir inserta en cada capacitación que demos. Es decir, si vamos a dar una capacitación de derechos humanos, debemos iniciar con que Colima tiene una alerta de género y por eso estamos dando ese tipo de capacitación. Me parece muy importante para que todas las instituciones de la administración pública y de las organizaciones de la sociedad civil estemos con todo el conocimiento que debemos de tener y la sensibilidad. Siempre, todas las integrantes, las 10 asociaciones que pertenecemos a la red colimense, estamos dispuestas a trabajar en dar ese tipo de capacitación. Y bueno, aparte de ello, tenemos 2 focos especiales. Seguridad pública, fiscalía, que si bien la fiscalía especializada en delitos en razón de género y trata de personas, la fiscal de manera personal hace una atención muy especial, es empática y resuelve los problemas cuando acudimos a ella. Pero eso no debiera estar sucediendo. Para eso tiene personal en los ministerios públicos para que ahí resuelvan de primera instancia y atiendan debidamente los delitos. Y ya mencionaba el maestro Roberto, el pan de cada día. Entonces, desafortunadamente, las abogadas que litigamos este tipo de delitos, tenemos que acudir a ella para decirle, ¿sabe qué? Con la pena, pero pues tenemos este problema porque no nos están atendiendo bien. Tenemos 6 meses esperando que la psicóloga envíe la valoración psicológica y cuestiones como esa. También cuando tenemos que acudir, desafortunadamente, con la directora del Centro de Justicia para que eso se cumpla. Pero no hay necesidad. No tendría por qué darse. Y yo creo, ¿no?, que habría que empezar a aplicar lo que dice la ley estatal de acceso. Las sanciones a los servidores públicos que impiden, dilaten, obstaculicen todas las acciones para evitar que las mujeres continúen viviendo violencia. Esa es una de las reformas que acaba de tener la Ley General de Acceso y que creo que se debe de aplicar, porque no queda de otra. Es decir, por más que capacitamos, etcétera, etcétera, pues hay una resistencia también a cumplir. No todo es malo, claro que hemos tenido muchos avances. Ahí está la capacitación, que no se hacía tanto como ahora, ¿no? Y tenemos, y ese es nuestro mayor orgullo, el primer juzgado auxiliar en materia familiar para emitir órdenes de protección. Quiero comentarles que la Cátedra UNESCO, en este informe que vamos a presentar junto con ellas, va a proponer a la CEDAW que sea una recomendación para el Estado mexicano que todas las entidades federativas en sus centros de justicia tenga un juzgado para emitir órdenes de protección. Porque se ha llevado este modelo al tribunal, a los tribunales máximos de México, para que la propia jueza explicó cómo se hacía este procedimiento tan eficaz. Y hasta ahora nos ha resultado pues como un medio para controlar la violencia feminicida. Desafortunadamente los botones de pánico no sé por qué desaparecieron, porque iban muy bien concatenados, pero esa es otra recomendación que se va a hacer porque desaparecieron. Entonces, nos están poniendo, antes en cuanto presentabas tu denuncia te lo ponían, o en cuanto tenías tu orden de protección. Tenemos cosas buenas que han avanzado, pero también tenemos lo más importante, no tenemos presupuesto. El Instituto Colimense de las Mujeres, casi la mitad de su presupuesto le fue quitado el año pasado. Se supone que eso no puede hacerse, según la ley que tenemos en el Estado y a nivel federal. Ninguna entidad de la administración pública debe de tener una reducción, sino al contrario, es una cuestión progresiva, de mínimo de un 3%.
Entonces esperamos que el Congreso del Estado ahora valore y se ponga del lado de las mujeres, que le regrese esos casi 6 millones que le quitó el año pasado y que le aumente por lo menos un 3%. Esperamos que lo haga también con los demás municipios. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias, maestra Evangelina. Resaltaría 4 puntos que me parece que pueden ser importantes para la mesa. Una es la importancia de la atención oportuna a las carpetas de investigación por los delitos por violencia de género o delitos en razones de género, como lo clasifica la Fiscalía Especializada. Y destacaría también, así entendí, la apertura de la fiscal especializada y la propia directora del Centro de Justicia para la atención de diferentes casos particulares, aunque lo ideal sería que no se tuviese que requerir a ellas para la debida diligencia en las carpetas de investigación. Lo notaba también, creo ya la compañera Leti y el maestro Roberto, en el sentido de la existencia necesaria de sanciones a servidores y servidores públicos que no atiendan los mecanismos garantes para las mujeres que han sido receptoras de violencia de género. Y finalmente, un tema que también aportó la maestra Carmen, pero en otro sentido, que me parece muy interesante, o sea, cómo las organizaciones de la sociedad civil trabajan sin presupuesto y generan información muy valiosa sin presupuesto, y cómo ahora el presupuesto institucional también ha sufrido o ha tenido unas recortes importantes transversalizar la perspectiva de género en los presupuestos y generar una partida especial para la alerta de violencia de género que no ha existido en la entidad. Ya estamos ya sobre el tiempo y para cerrar me gustaría destacar algunas cosas en las que todas las personas que participaron coincidieron. Una de ellas que es cómo los feminicidios son y seguirán siendo solo la punta del iceberg, como el caso reciente que acabamos de tener en el estado de Morelos, en Ciudad de México, de la joven Adriana, ¿no? Cómo son solo la punta del iceberg de una serie de violencias que se dan en la cotidianidad. Como también, como decía la maestra Carmen, y lo decía hace un momento, los organismos de la sociedad civil trabajan sin recursos para la alerta de violencia de género, generan la información sin recursos, pero al final del día es una información que genera diagnósticos que son oportunos y de imperdible lectura, ¿no? Entender también que la teoría de la alerta de violencia de género no va a frenar los feminicidios. O sea, no los va a detener de un momento a otro ni en el periodo específico para el cual se lanzó, pero sí va a generar fortalecimiento institucional que permita una mejor atención, y atención se traduce en prevención. Y prevención se traduce en ir cambiando las estructuras sociales y culturales que facilitan las violencias de género contra las mujeres. También coincidieron ustedes en que las personas tomadoras de decisiones deben tener conocimiento a la alerta de violencia de género y deben tomar decisiones en función del contenido de estas declaratorias desde la generación de planes y programas de trabajos que atiendan estos mecanismos, ¿no? La falta de unidades de contexto y de mecanismos que en materia de seguridad pública, seguridad ciudadana y construcción de paz generen también entornos que sean seguros para todas las mujeres, como aquellos en los que se puede transitar, como lo decía la compañera Leti Cepeda. La reclasificación de homicidios a feminicidios para visibilizar las violencias que viven las mujeres en la entidad y para atender los casos con la especificidad y con la debida prontitud y con la debida diligencia que contiene el protocolo especializado recientemente reformado para el estado de Colima. El desgaste social o el desánimo que existe en la cotidianidad y en la generalidad sobre la violencia que se vive en la entidad. Y bueno, yo le agregaría, no me toca, también el desgaste de la sociedad civil al estar pidiendo por tanto tiempo lo mismo, ¿no? Y picar como piedra en una piedra que parece no desgastarse. Importante también el monitoreo de información desde las redes nacionales, como decía la maestra Pastora, desde las redes locales, la profesionalización de los organismos de la sociedad civil para generar mejores condiciones de trabajo y de información. Y pues finalmente diría yo esta necesidad de sancionar a los servidores y servidoras públicas que desde la Procuración de Justicia obstaculicen, o desde cualquier otra área administrativa o de Administración de Justicia obstaculicen el acceso de las mujeres a una justicia pronta y expedita, porque al final del día, como dice la teoría de la penología, toda pena tiene diferentes funciones. Una de ellas es atender al caso concreto y la otra es disuadir, es decir, prevenir otros hechos de violencias por razones de género. A mí no me queda más que agradecer la invitación que me hizo
la Red Nacional de Alertistas y también la Red Colimense por los Derechos Humanos de las Mujeres para poder estar en esta coincidencia con ustedes en esta mesa conversatorio estatal Colima 2022, alerta de violencia de género contra las mujeres, balance y desafíos de los compromisos de México ante la CEDAW, escuchar sus reflexiones, nutrirlas y fortalecer y nutrir este informe sombra que se hará llegar a los organismos internacionales con rumbo a la construcción de este informe ante la CEDAW. Muchísimas gracias a todas ustedes por su participación. Gracias, maestra María del Carmen Nava Pérez, maestro Roberto Ramírez, maestra Evangelina Flores Eseña, maestra Pastora Ferraez Lepe, la licenciada Leticia Cepeda Mesina. Muchísimas gracias a todas ustedes. Adriana, por haber estado sintonizada también con nosotras. Muchísimas gracias. Que pasen una excelente noche. Igualmente.